7 señales de que estás marcado por Dios. Esto puede sorprenderte. ¿Alguna vez te has preguntado por qué enfrentas tantas pruebas en la vida? ¿Por qué, a pesar de todo lo que haces, parece que el mundo te rechaza o las dificultades te persiguen? Puede que esto no sea una maldición, sino una señal de que Dios te ha marcado para algo grande. En la Biblia vemos que aquellos llamados por Dios no tuvieron caminos fáciles. José fue traicionado por sus hermanos. Moisés tuvo que huir al desierto antes de ser usado por Dios. Y David, aún después de ser ungido, enfrentó persecuciones antes de llegar al trono. Pero todos ellos tenían algo en común. Estaban marcados por Dios. No fue su fuerza o inteligencia lo que los hizo especiales, sino la mano de Dios sobre sus vidas. Dios elige a las personas de maneras que a menudo no entendemos. A veces, Él permite que pasemos por momentos de soledad, de pruebas o de desafíos, pero todo esto tiene un propósito divino. Cada lágrima, cada obstáculo y cada puerta cerrada pueden ser parte del plan perfecto que Dios tiene para ti. La pregunta es, ¿estás dispuesto a confiar en Él y seguir adelante incluso cuando no comprendas el camino? Hoy descubrirás 7 señales que pueden estar manifestándose en tu vida y que indican que Dios tiene un propósito especial para ti. 1. Pruebas constantes. Ser marcado por Dios no significa tener una vida fácil. Al contrario, aquellos que están destinados para algo grande enfrentan grandes pruebas. En la Biblia, Job fue probado de todas las maneras posibles, pero Dios tenía un plan para él. Moisés también tuvo que enfrentar desafíos en el desierto antes de ser usado como líder de Israel. David sufrió persecución de Saúl a pesar de haber sido ungido como rey. Si enfrentas muchas dificultades, puede que Dios esté moldeándote para algo más grande. Las pruebas no son castigos, sino herramientas de Dios para fortalecerte. En Santiago 1:2-4 se nos dice que debemos considerar como gozo cuando enfrentamos pruebas, porque producen paciencia y madurez espiritual. A través de la historia, muchos hombres y mujeres de fe han visto cómo las pruebas los prepararon para cumplir su propósito divino. Cada prueba que enfrentas puede estar diseñando tu carácter, eliminando lo que no necesitas y fortaleciéndote en lo que sí. Romanos 5:3-4 nos dice que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Dios no desperdicia ningún dolor o dificultad, sino que los usa para acercarte más a Él. En la vida diaria, hay personas que han pasado por enfermedades, pérdidas o fracasos y han salido más fuertes, con un propósito claro y un testimonio poderoso. No importa lo que estés atravesando ahora, recuerda que Dios sigue en control y está preparando algo mayor para ti. Mantente firme, confía y sigue adelante, porque Dios nunca abandona a los que ha llamado. Muchos personajes bíblicos y aún creyentes de hoy han atravesado momentos difíciles antes de ver la mano de Dios obrando en sus vidas. Es en medio del fuego donde se purifica el oro, y es en medio de la adversidad donde Dios forja el carácter de aquellos que han sido llamados para su propósito. Confía en que Dios está obrando en ti, incluso cuando el camino parece difícil. 2. Un llamado a separarte del mundo. Cuando Dios te marca, comienzas a notar que ya no encajas en ciertos ambientes o amistades. Puede que cosas que antes te parecían normales ahora te incomoden. En 2 Corintios 6:17, Dios dice: «Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos». Esto no significa que debas vivir aislado, sino que Dios te está apartando para un propósito especial. Esta separación puede manifestarse de diferentes maneras. Puede que tus antiguas amistades ya no compartan tus valores o que ciertos lugares que antes frecuentabas te hagan sentir fuera de lugar. Incluso tus propios intereses pueden cambiar.
alejándote de cosas que antes disfrutabas, pero que ya no edifican tu espíritu. Dios comienza a trabajar en tu corazón para que busques ambientes que edifiquen tu fe y fortalezcan tu relación con Él. A medida que te acercas más a Dios, sentirás un llamado más fuerte a rodearte de personas que compartan tu fe y que te animen en tu caminar espiritual. Esto no siempre es fácil, pero es una señal de que Dios está transformando tu vida para su gloria. La Biblia nos muestra muchos ejemplos de esto. Abraham tuvo que dejar su tierra y su parentela para seguir el llamado de Dios. Moisés abandonó su vida en Egipto para guiar al pueblo de Israel. Los discípulos de Jesús dejaron sus antiguas ocupaciones para seguirle sin mirar atrás. Pablo, quien antes perseguía a los cristianos, tuvo que renunciar a su antigua vida y enfrentar grandes sacrificios por el Evangelio. Cuando Dios te marca, es posible que te llame a dejar atrás ciertas cosas, personas o hábitos para llevarte a algo mejor y más alineado con su propósito para tu vida. Esta separación puede ser difícil, pero es una señal de crecimiento espiritual. Dios no quiere que vivas como el mundo, sino que seas luz en medio de la oscuridad. Si sientes que Dios te está llamando a un nuevo nivel de compromiso con Él, no temas. Él tiene planes de bien para tu vida y te guiará en cada paso que des. 3. Un fuerte deseo de buscar a Dios. Si cada día sientes un anhelo más grande por orar, leer la Biblia y conocer más de Dios, esto es una clara señal de que el Espíritu Santo está trabajando en ti. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Este deseo no es una simple curiosidad pasajera, sino una transformación profunda en tu corazón. Es posible que sientas una necesidad constante de estar en la presencia de Dios, de entender su palabra y de aplicarla a tu vida diaria. Incluso puedes notar que actividades que antes te parecían normales ahora no llenan tu alma como lo hace la comunión con Dios. Empiezas a sentir un amor profundo por la oración y la adoración, buscando cada oportunidad para acercarte más a Él. Las conversaciones triviales o las distracciones mundanas pueden perder su atractivo y en su lugar, tu corazón anhela más de Dios. Además, este cambio se refleja en tu forma de actuar y pensar. La manera en que enfrentas los problemas, tomas decisiones y tratas a los demás comienza a alinearse con los principios de Dios. Tu fe se fortalece y tu deseo de compartir el mensaje del Evangelio crece. Si sientes este cambio en tu vida, es una señal clara de que Dios está marcando tu camino y guiándote hacia su propósito divino. En los Salmos, David expresa este mismo anhelo en múltiples ocasiones. En el Salmo 42, 1-2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Este tipo de deseo por Dios no es algo natural en el ser humano, sino una obra del Espíritu Santo en aquellos que han sido llamados y marcados para un propósito especial. A medida que creces en tu relación con Dios, notarás que este deseo se intensifica. Querrás rodearte de su presencia, aprender más de su palabra y compartir con otros lo que Él está haciendo en tu vida. Si sientes este anhelo en tu corazón, no lo ignores. Es una confirmación de que Dios está obrando poderosamente en ti. 4. Ataques espirituales. Cuando Dios marca a alguien, el enemigo intenta desanimarlo. Puede que enfrentes dudas, temores o incluso ataques en diferentes áreas de tu vida. Efesios 6:12 nos recuerda que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Estos ataques pueden venir en forma de desánimo, ansiedad, conflictos con personas cercanas o incluso barreras en el cumplimiento de tu propósito.
Es importante recordar que el enemigo solo ataca aquello que tiene valor en el reino de Dios. Un claro ejemplo en la Biblia es el caso de Daniel. A pesar de su fidelidad a Dios, enfrentó persecución y fue arrojado al foso de los leones. Sin embargo, Dios lo protegió y lo exaltó. Lo mismo ocurrió con Jesús, quien enfrentó constantes ataques del enemigo, especialmente cuando estaba a punto de cumplir su misión. También vemos este patrón en la vida de José, quien fue vendido por sus propios hermanos y encarcelado injustamente antes de ser exaltado como gobernador de Egipto. Sus pruebas parecían injustas, pero Dios tenía un propósito mayor. De igual manera, Pablo sufrió encarcelamientos, naufragios y persecuciones por predicar el Evangelio, pero su impacto en la iglesia primitiva fue inmenso. Incluso en la historia moderna, muchos siervos de Dios han enfrentado grandes dificultades antes de ver la mano de Dios obrando poderosamente en sus vidas. Por ejemplo, Dietrich Bonhoeffer, un pastor alemán, fue perseguido por su fe y su oposición al régimen nazi, pero su legado sigue inspirando a millones. Esto nos recuerda que cuando enfrentamos oposición es porque Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros para su gloria. Pero la buena noticia es que Dios ya ha vencido. Juan 16:33 dice: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Aunque los ataques espirituales puedan ser intensos, son una señal de que Dios está obrando en tu vida. La clave está en revestirse con la armadura de Dios, Efesios 6, 10, 18, mantener una vida de oración y confiar en que Dios peleará por ti. 5. Sueños o revelaciones espirituales. En la Biblia, Dios habló a muchas personas a través de sueños. José, el hijo de Jacob, tuvo sueños que revelaban su destino. Lo mismo sucedió con Daniel, quien recibió visiones y revelaciones de Dios sobre el futuro de su pueblo y del mundo. En el Nuevo Testamento, Dios también usó sueños para advertir a los sabios de Oriente y para instruir a José, el esposo de María, a proteger al niño Jesús. Si has experimentado sueños o visiones que te inspiran a buscar a Dios o te dan dirección, podría ser una señal de que Dios está guiando tu camino. Es posible que Dios esté usando estos sueños para hablarte, prepararte para algo o incluso alertarte sobre decisiones importantes. Muchas personas han recibido confirmaciones divinas a través de sueños que parecían pequeños, pero que luego se volvieron claves en sus vidas. Sin embargo, es fundamental buscar discernimiento y confirmar que estos sueños provienen de Dios. En 1 Juan 4:1 se nos advierte a probar los espíritus para ver si son de Dios. La mejor manera de hacerlo es orando, pidiendo dirección y comparando el mensaje del sueño con la palabra de Dios. También es importante buscar consejo de personas maduras en la fe, ya que Dios muchas veces confirma su mensaje a través de otros creyentes. Si un sueño te acerca a Dios, te llena de paz y te alinea con su voluntad, es probable que sea una revelación divina. Pero si genera confusión, temor o contradice lo que enseña la Biblia, debe ser analizado con mayor cuidado. En Mateo 7:16, Jesús nos dice que por sus frutos los conoceréis, lo que nos recuerda que cualquier revelación auténtica debe producir buenos frutos en nuestra vida espiritual. Dios sigue hablando a su pueblo, y si Él te ha dado sueños que confirman su llamado en tu vida, es porque tiene un propósito especial para ti. No ignores estas señales, sino acércate más a Él en oración y obediencia, buscando siempre su voluntad y dirección. 6. Personas. Confirmando tu propósito. A veces, sin que lo busques, personas vienen a ti y te dicen que Dios tiene algo especial para tu vida. Puede ser un pastor, un amigo o incluso un desconocido. En la Biblia,
Samuel confirmó el llamado de David al ungirlo como rey. De la misma manera, Dios puede usar a otros para recordarte que tienes un propósito divino. Puede que recibas palabras de aliento en momentos en los que dudas de tu llamado, o que alguien mencione exactamente lo que necesitas escuchar en el instante preciso. Además, en la historia de la Biblia vemos casos como el de Pablo, quien fue confirmado en su ministerio por Ananías después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco. También encontramos a Esther, a quien Mardoqueo le recordó que había nacido para un momento como este. Esther 4:14. Dios usa a las personas a nuestro alrededor para guiarnos, corregirnos y reafirmarnos en nuestro propósito. Si has experimentado momentos en los que otros han señalado algo especial en ti sin que lo hayas mencionado previamente, es una señal de que Dios está hablando a través de ellos. Estas confirmaciones no deben ser ignoradas, sino que deben llevarnos a buscar más a Dios y preguntarle cuál es el siguiente paso en nuestro camino. 7. Un corazón sensible a la injusticia y al dolor ajeno. Si sientes una carga en tu corazón por ayudar a los demás y hacer la voluntad de Dios, esto es una gran señal. En Mateo 25:40, Jesús dijo: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Estas palabras nos recuerdan que el amor al prójimo es una manifestación directa de nuestro amor a Dios. Cuando nuestro corazón se conmueve ante el sufrimiento de otros, reflejamos el carácter de Cristo. La sensibilidad ante la injusticia y el dolor ajeno no es una debilidad, sino una fortaleza espiritual. Significa que Dios ha depositado en ti un propósito especial, ser un canal de su amor y misericordia en un mundo que tanto lo necesita. En muchas ocasiones, vemos la necesidad a nuestro alrededor y nos sentimos impotentes. Sin embargo, Dios no nos llama a resolver todos los problemas del mundo, sino a ser fieles con las oportunidades que pone en nuestro camino. Un pequeño acto de bondad, una palabra de aliento o una oración sincera pueden marcar la diferencia en la vida de alguien. Además, la Biblia nos enseña que Dios es un Dios de justicia. En Miqueas 6:8 se nos exhorta: «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios». Esto nos muestra que vivir conforme a su voluntad implica defender al necesitado, actuar con amor y permanecer humildes ante Él. Si en tu corazón sientes el deseo de ayudar y aliviar el sufrimiento de otros, dale gracias a Dios por ello. Es una señal de que su Espíritu está obrando en ti. No ignores esa voz interior que te impulsa a hacer el bien. Sigue adelante, porque cada gesto de amor que haces en el nombre de Cristo, Él lo ve y lo valora. Que nuestro anhelo siempre sea reflejar a Jesús en nuestras acciones y ser instrumentos de su paz en este mundo. Hecho basado en la realidad. Un ejemplo claro de alguien que fue marcado por Dios en tiempos modernos es Billy Graham. A pesar de los obstáculos, su corazón por Dios lo llevó a ser uno de los evangelistas más influyentes de la historia. Como Moisés o José en la Biblia, Dios usó su vida para impactar a millones. Desde joven, Graham sintió un fuerte llamado a predicar y, aunque inicialmente enfrentó dudas e inseguridades, Dios lo fortaleció y le abrió puertas inimaginables. Su ministerio no solo transformó vidas a través de sus predicaciones, sino que también influyó en líderes mundiales y generaciones enteras. Fue consejero espiritual de presidentes y estadistas, mostrando que la palabra de Dios no tiene fronteras y puede llegar incluso a los lugares más altos de la sociedad. Además de su impacto evangelístico, Graham promovió la unidad entre los cristianos de diferentes denominaciones y luchó contra la segregación racial en los Estados Unidos.
En una época donde la discriminación era común, se negó a predicar en eventos donde se separara a las personas por su raza. Este compromiso con la justicia y la igualdad reflejó su deseo de vivir conforme al mensaje de amor y reconciliación de Cristo. Otro ejemplo de alguien marcado por Dios es Corrie ten Boom, una mujer cristiana que durante la Segunda Guerra Mundial arriesgó su vida para salvar a judíos del Holocausto. Junto con su familia, escondió a muchas personas en su casa, sabiendo que esto podía costarles la vida. Finalmente, fue arrestada y enviada a un campo de concentración, donde sufrió hambre, maltratos y la pérdida de seres queridos. A pesar de su dolor, nunca perdió su fe. En medio de la oscuridad del sufrimiento, encontró fortaleza en Dios y vio su mano obrando incluso en los momentos más difíciles. Después de la guerra, Corrie llevó un mensaje de perdón y reconciliación a miles de personas. En una ocasión, se encontró cara a cara con un exguardia del campo de concentración donde había estado prisionera. A pesar de la lucha interna que sintió, decidió perdonarlo, demostrando que el poder del amor de Dios puede sanar incluso las heridas más profundas. Su historia es un testimonio vivo de que Dios puede transformar el dolor en propósito y usar a sus hijos para llevar luz en medio de la oscuridad. Estos ejemplos nos muestran que ser marcado por Dios no significa tener una vida libre de dificultades, sino estar dispuesto a confiar en Él y obedecer su llamado sin importar las circunstancias. Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos. Tanto Billy Graham como Corrie ten Boom enfrentaron desafíos, pero su fe inquebrantable y su disposición a seguir a Dios los convirtieron en instrumentos de bendición para el mundo. Así como ellos, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de responder al llamado de Dios. No importa cuál sea nuestra historia o nuestras debilidades, Él puede usarnos para impactar vidas, traer esperanza y reflejar su amor. Lo único que necesitamos es rendirnos a su voluntad y confiar en que Él guiará nuestros pasos, tal como lo hizo con estos grandes hombres y mujeres de fe. Si te has identificado con estas señales, no es coincidencia. Dios está obrando en tu vida de una manera especial. No te desanimes por las pruebas, porque son parte del proceso. Recuerda que Dios usa a quienes están dispuestos a seguirle sin importar el costo. No ignores las señales que Él te está mostrando. En los comentarios, dime cuál de estas señales has experimentado en tu vida. Y si este mensaje te ha bendecido, compártelo con alguien que lo necesite. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.